Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, continuamos con el mes temático de Sly Stallone. En este caso, doble sesión. Evasión o victoria y Halcones de la noche. Ya veréis que habrá algunos vídeos sobre Stallone o sobre otras temáticas que si no encuentro suficiente material, para no hacer un vídeo de media hora de uno, 10 minutos de otro, lo juntaré todo en un vídeo y por eso salen dobles sesiones. Esta no será la única de Stallone, ya veréis que hay algunas dobles sesiones más. Y es por eso, porque a lo mejor de una película encuentro mucho material y de otra encuentro poco. Pero bueno, la cuestión es que hablemos de Sly Stallone, que todavía quedan unos cuantos vídeos. En fin, hoy toca película futbolera y película de acción, entre comillas, Halcones de la noche. Vamos a empezar primero con la más conocida y quizá de mejor calidad de las dos, que es Evasión o victoria del año 1981, y después hablaré un poquito de Halcones de la noche, que bueno, ahora que estoy revisitando otra vez las películas, la verdad que mi ranking aquel que hice, algunas bajan unos poquitos de peldaños, ¿eh? Pero bueno, todo eso os lo iré comentando ahora mismo. Vamos ya con Evasión o victoria. Bueno, no sé si lo sabíais, a lo mejor hay gente que sí que lo sabe, pero la historia está basada en un hecho real, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. En verano de 1941, las tropas alemanas conquistaron la ciudad de Kiev. Eso me suena a algo, pero no sé ahora mismo. ¿Kiev? ¿Ucrania? No sé. Bueno, vamos a dejarlo estar. Y entonces cogieron a un montón de prisioneros y todo el rollo y tal. Después los liberarían, los dejarían por allí tirados, pero ni podían trabajar, ni podían tener una vivienda, ni podían tener nada. Automáticamente estaban en la indigencia y tirados, moriros de hambre, moriros de frío, moriros de todo, porque no tenéis derecho a nada. Entre aquellos soldados se encontraba Nikolai Turcevich, conocido por ser en aquella época el portero del Dinamo de Kiev. Y un panadero, que tenía por allí su comercio, Joseph Kordik, lo reconoció. Y cuando lo vio que estaba allí tirado en la calle, muerto de hambre y tal, que era su ídolo, automáticamente lo contrató para que le ayudara en la panadería. Y además le encomendó la misión de intentar localizar a otros jugadores también del Dinamo de Kiev para coger y tenerlos también de ayudantes en su panadería. Finalmente, con todo este grupo de jugadores trabajando en la panadería, formaron el Fútbol Club Star, un club de fútbol que la verdad que no tenían mucho que hacer porque estaban muertos de hambre y muertos de frío y de todo, aunque trabajaban en la panadería, pero ellos iban haciendo. De hecho, en junio del año 1942, empezaba en un torneo de verano y todo el rollo, ganaron a un equipo alemán por 7-2. Y entonces ya empezó ahí un poquito el revuelo, empezó un poquito la fama del equipo este, de gente que estaba muerta de hambre y todo el rollo, cómo podía ser que con tan baja forma física pudieran ganar a los otros que estaban bien alimentados y estaban fuertes. En 2 meses jugaron todos los partidos y además los ganaron. O sea, es como si hubiera sido una liga de la Segunda Guerra Mundial en la zona de Kiev y el Fútbol Club Star lo ganaba todo. Pero el tema que nos interesa llegaría ahora. El 6 de agosto de 1942 el Fútbol Club Star se enfrentó al Flakelf alemán y lo derrotó. Claro, todo lo que venía siendo la élite del ejército alemán pensó, ostras, si esta gente empieza a darle moral al pueblo y todo el rollo, se puede haber un poquito de revuelta, se nos pueden subir a la parra y nos van a coger y nos la van a liar. Y entonces, 3 días después, el 9 de agosto de 1942, pidieron la revancha los alemanes al equipo este del Fútbol Club Start. Este partido se celebró en el Zenit Estadio de Kiev ante 2.000 espectadores y fue considerado como el partido de la muerte. Porque antes de empezar el partido, los altos mandos alemanes fueron al vestuario del Fútbol Club Start a advertirles de que si les ganaban, si derrotaban al equipo alemán y todo, que acabarían muertos, los fusilarían y los llevarían a campos de concentración y todos los que quisieran. Aún así,
el Fútbol Club Star cogió y con un par se enfrentó a ellos y finalmente ganaron. Pero claro, esto tendría consecuencias. Disolvieron el equipo, algunos los torturaron, a otros los fusilaron y a otros los mandaron a campos de concentración, como se estaba diciendo, y al final murieron. De hecho, todo lo que pasó con este equipo y todo lo que pasó en el partido este de la muerte que se le llamó, fue utilizado como documentación para acusar a todos los altos mandos alemanes en los juicios que hubo en Nuremberg para coger los crímenes de guerra que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ahora vamos con el tema de la película, que se basa muy levemente en el tema del partido de la muerte. Básicamente hay un partido, pero aquí no se ve que los vayan a condenar a muerte ni tal. Aquí lo que encontramos es una película que dentro del género de películas sobre la Segunda Guerra Mundial hay un subgénero que se llama fugas de prisiones, campos de concentraciones y demás sitios durante la Segunda Guerra Mundial, igual que también hay un subgénero de fugas de campos de concentraciones y de prisioneros en Vietnam y todas estas cositas. Y después hay otro subgénero dentro de este que es fugas de prisiones a secas, como Plan de Escape, como la fuga de Alcatraz y todas esas cositas. Tendré igual que hacer algún mes temático sobre fugas de prisiones o alguna cosa así. Entonces básicamente es una fuga de un campo de concentración, pero la verdad que los vemos bastante cómodos porque los altos mandos que están allí, americanos, americanos solo está Stallone, ingleses y tal, la verdad es que viven bastante bien con sus uniformes bastante limpios, los barracones están súper bien, o sea que eso ya te deja un poquito de esto en la Segunda Guerra Mundial o están en un campamento de verano, porque es una cosa muy curiosa cómo está ambientado todo el tema este, o sea, Segunda Guerra Mundial, pero entre comillas. Lorimar Pictures Production era una productora que la verdad que lo estaba petando bastante durante los años 70 y durante principios de los 80 con películas como La caza con Al Pacino, con películas como El cartero llama dos veces, con Jack Nicholson y Jessica Lange, toda un poquito de tono adulto. Y quería hacer pues una serie de películas un poquito más comerciales, un poquito más familiares para todos los públicos. Y entonces pues uno de sus proyectos fue la película esta de Evasión o Victoria. El guionista Yavo Jablonski escribió un guión junto con otro guionista, Evan Jones, basándose en un artículo de The New York Times del año 1969 que se llamaba La muerte antes que la derrota. Y en este artículo se explicaba la historia del Dinamo de Kiev y lo del partido de la muerte durante la Segunda Guerra Mundial. Además, para la labor esta de escribir el guión, estuvieron asesorados por el mayor Paul Reid, que fue uno de los protagonistas de otra fuga durante la Segunda Guerra Mundial, que fue la fuga de Colditz, una fortaleza alemana que fue también muy famosa y que también hay películas y también hay series. Hay una serie de la BBC, si no me equivoco, que son 6 capítulos, una miniserie. Las primeras versiones del guión, la verdad que tenían un final bastante más triste y dramático porque querían acabar como acabó realmente la historia. Pues que algunos eran fusilados, que otros los mandaban a campos de concentración y total, que al final acababan por la mayoría muertos. Pero, como os he dicho, Lorimar Production dijo, no, quiero que esto tenga un final feliz y quiero que esto sea una película familiar, no me pongáis este final. Una de las curiosidades es que Sylvester Stallone, que era como una de las estrellas que pusieron en cartel y contrataron para que le diera un poquito de nombre a la película, porque ya lo había petado con Rocky, Rocky 2 y estaba a punto de petarlo con Acorralado, pues al final del partido hubiera un penalti y que él fuera el que lo marcara y todo el rollo, pero la gente dijo, vamos a ver, este tío norteamericano que juega a fútbol americano, sí, pero a balón-pie o soccer, como se suele llamar, no juega, entonces este tío no tiene ni idea y eso se descartó. La película finalmente sería dirigida por el grandísimo y apoteósico director John Huston, que se rumorea que lo hizo para conseguir el dinero para su próximo proyecto, que fue la película Dublineses. Aquello de, bueno, pues págame tanto, yo te hago la película, pero en verdad lo que quiero hacer es otro proyecto. La película se rodaría en Budapest y París entre agosto y noviembre del año 1980,
en algunas localizaciones que pudieran simular pues un campo de concentración, el campo real de fútbol, que no, donde se hizo el partido, que no se rodó allí el partido, luego os lo explicaré. Si os fijáis en los títulos de crédito de la película, se contrató a Pelé, aparte para que hiciera de uno de los prisioneros y jugadores del equipo de fútbol de los aliados, para que fuera el asesor, o por decirlo de alguna manera, el coordinador de las escenas del partido. Para decir, pues mira, tenéis que ir por aquí, tenéis que tirar por allá y ahora marcaremos el gol allí. Como un poco de asesor, como si fuera, por decirlo de alguna manera, el seleccionador oficial del equipo de los aliados. Claro, le querían dar un toque de realidad, pero futbolistas norteamericanos pues realmente no había. Entonces tiraron para Europa. Y sobre todo, Pelé conocía a mucha gente, porque claro, jugaba con Brasil y todo el rollo, y conocía gente. Y al primero que llamó fue a su amigo Bobby Moore, que era parte de la selección inglesa, para que se añadiera al proyecto y de paso que tanteara a algunos jugadores ingleses para que también participaran. También se sumarían Ardiles, Adina y otros jugadores más que también jugaban en aquel entonces en la Premier League. El productor Peter Mason, que era amigo personal de Bobby Robson, que aquí lo tuvimos en España como entrenador del FC Barcelona, le pidió también a ver si le podía ceder a algunos jugadores del Ipswich Town, que era el equipo que entrenaba por aquel entonces. Y claro, estaban todos maravillados, vamos a salir en una película con Stallone, Michael Caine y la dirige John Huston, esto quedará ya para la historia. Los colores de la camiseta del equipo este de los aliados no es casual, de hecho representa sus propios colores, el blanco, rojo y el azul de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En un principio querían rodar el partido final de la película en el Estadio Colombes de París, lo que pasa que estaba tan hecho polvo y estaba tan destrozado que dijeron aquí vamos a tener un accidente y finalmente rodaron en el Estadio MTK. Acudieron 50.000 personas como extras, que son los que se ven en las gradas de la película y aparte que son también los que después invaden el campo para ayudar y todo el tema al equipo de aliados a fugarse. Claro, para darle un poquito de ambientación, ¿qué hicieron? Pues el estadio lo cogieron y lo decoraron con banderas nazis, con esvásticas y un poquito todo preparado, que bueno, ibas allí y daba un rollo que no veas. El famoso actor Anton Dreyfus, que lo hemos podido ver en algunas películas, casi siempre haciendo de alemán, algunas veces bueno, algunas veces malo, fue el que hace de comentarista del partido, que bueno, que está aquello más manipulado que la madre que los trajo. Bueno, dentro del casting la verdad que tenemos un elenco bastante internacional. Por un lado tenemos al capitán John Colby, protagonizado por Michael Caine, conocido por Italian Job, por Fletch, por un montón de películas, ahora conocido por ser Alfred en las películas de Batman del Christopher Nolan y muchas cosas más, porque ha hecho muchísimas cosas y aparte todavía sigue apareciendo y tiene ya 80 y pico, llegando a 90 años. Y bueno, lo tenemos aquí como el que es el entrenador del equipo, el que selecciona a los jugadores y todo el rollo, pero si os fijáis, estaba bastante fondoncete y tuvo que ser doblado en las jugadas que hizo en el campo por un jugador inglés de nombre Kevin Beatty. Después tenemos a Sylvester Stallone como el capitán Robert Hatch, el único norteamericano que sale en la película y que lo eligieron evidentemente, pues como se decía, como había tenido fama con Rocky 1, con Rocky 2 y tal, pues para que saliera en el cartel y atrajera un poquito más de público, porque el tema del fútbol, el balompié, pues en Estados Unidos la verdad que tampoco tiraba mucho y lo que querían era hacer dinerito. De hecho, el papel que tiene él aquí es un especialista en fugas, o sea, está intentando todo el rato fugarse, planeando y tal, y finalmente será el que ayudará para que todos puedan escaparse. Por aquella época, Sylvester Stallone, y me imagino que ahora también, no tenía ni idea de balompié, no sabía ni quién era Pelé, y bueno, unas cosas alucinantes. En un principio, Sylvester Stallone, que iba mucho a la suya, entrenando y todo el rollo, no quiso entrenarse con Gordon Banks, que era el había estado en la selección inglesa en 1966, que era el que habían cogido para que entrenara al equipo y diera las directrices y todo el rollo junto con Pelé. Y dijo que no, que él iba por libre. Pero claro, cuando empezaron a hacer las jugadas y todo el rollo,
empezó a pegarse porrazos, empezó a lesionarse, empezó a destrozarse y automáticamente cogió y le dijo a Gordon Banks: oye, que mejor que me entrenes tú, que me prepares tú, porque si no, no voy a acabar vivo la película. De hecho, el propio Sylvester Stallone dijo que rodar esta película había sido más duro que rodar la primera y la segunda parte de Rocky juntas. Paul Cooper hizo en algunas escenas de su doble. Supongo que en los saltos en la portería y en alguna caída, en alguna cosita así, para que no se lesionara más de lo posible. Después tenemos a Max von Sydow, el mayor Max von Steiner, también conocidísimo actor, que por cierto venía de rodar la psicodélica y estratosférica y estrambótica Flash Gordon, que también pasará por la sección de Retro Movie 78, porque es una locura de película, con la banda sonora de Queen, producida por Dino De Laurentiis. Es una locuraza Flash Gordon, pero hay que hablar de ella. Pues venía de rodar esta peli, pero bueno, supongo que más von Sydow lo conocéis. Después tenemos a la actriz Carole Laure como René, que salía como debutante en esta película, una actriz francesa y tal, que bueno, no sé si la querían coger para que hiciera un poquito como de tema amoroso con el personaje de Stallone, porque en la película tampoco se ve que haya mucha cosa, no sé. Parece como que al final quedan juntos o algo así, que ella es viuda, tiene un hijo. No se ve muy bien, pero parece que es como un poquito el punto de interés amoroso que necesitaría, entre comillas, toda película. Tenemos al actor Daniel Macy como el coronel británico Waldron, que también lo hemos visto en un montón de pelis y en alguna serie. Después tenemos al cabo Luis Fernández, interpretado, dejadme que lo lea, por Edson Arante dos Nascimento, más conocido como Pelé. Y después Bobby Moore, como os he comentado antes, jugador inglés, como el soldado Terry Brady. Estos son los principales. Después hubo una lista de jugadores tanto para el equipo de los aliados como para el equipo de alemanes, futbolistas muy conocidos en aquella época. La película se estrenó el 30 de julio de 1981 en Estados Unidos y para época navideña aquí en España en diciembre. Y de un presupuesto de unos 10 millones consiguió recaudar unos 27 millones y medio a nivel mundial. Poco. Normalmente hay que triplicar, ya sabéis, tendría que haber sacado lo menos 30 y pico millones, se quedó casi. Pero bueno, la película todo lo que recaudó fue aquí en Europa, porque en Estados Unidos el tema del balompié, pues mucho no, ellos el fútbol americano. Y gracias a aquí en España, la verdad es que se vio bastante la película, fue mucha gente a verla, pero bueno, porque España somos un país de cultura futbolística. Esta película no es la única que se ha hecho sobre el famoso Partido de la Muerte. Hay algunas otras versiones que se han basado en todo lo que pasó en aquella época de la Segunda Guerra Mundial para hacer películas. Hay una película del director húngaro Zoltán Fabri que se llama Two Half Times in Hell, que trata también sobre el Partido este de la Muerte, que la verdad que no tengo ni idea de qué película es. Después hay otra de origen ruso, del año 1964, rodada durante la época de la Unión Soviética, que me parece a mí que no vamos a tardar otra vez en llegar, de título Teijin-Haim o algo así, porque la pronunciación de ruso no lo sé, que también lo hacían un enfoque basándose en la historia esta del Partido de la Muerte, pero desde un punto de vista soviético. Tampoco la he visto, no tengo ni idea. Una curiosidad es que Sylvester Stallone, como os he dicho antes, no sabía jugar al fútbol, no tenía ni idea, no sabía quién era Pelé, que bueno, si vives en Estados Unidos tampoco tienes por qué saber quién es un jugador brasileño, aunque te pille un poquito cerca. Y entonces se apostó $1000 con Pelé de que le tenía que lanzar 10 penaltis y que no le iba a poder meter todos los goles. ¿Dónde va Sylvester Stallone? A ver, te informa un poquito. ¿Qué pasó? Le metió los 10 golazos y $1000 que le tuvo que pagar Stallone a Pelé. $1000 del año 1981. Si hace ahora cálculo, es mucho dinerito, ¿eh? Durante los descansos que tenían fines de semana durante el rodaje y tal, Michael Caine y Max von Sydow se juntaban con el exjugador inglés Bobby Moore y se iban a las tabernas que había por allí donde estaban rodando y se ponían finos de whisky. Sylvester Stallone, para cuidar un poquito más su físico, pues se iba a pasar el fin de semana a Londres,
se iba a pasar el fin de semana a París, en plan turista, pero ya veis cómo pasaba el tiempo libre. Hay una cosa muy curiosa y es que en las escenas del final de la película, cuando todos los que están allí viendo el partido, todo el público, salen al campo y empiezan a ayudar a los soldados a cambiarse de ropa y todo el rollo, si os fijáis, la ropa que llevan, el corte de pelo y todo, es ropa del año 1980. Por lo tanto, hay un poco de desubicación porque la acción de la película es en el año 1942. La escena del final del penalti, que para Stallone, o su personaje del Capitán Hatch, fue una exigencia, como no, de Sylvester Stallone en el guión. Él quería, pues, evidentemente, tener su momento de heroicidad y dijo, oye, poneme un penalti que yo lo pueda parar, y entonces así quedó súper bien, que además la escena es a cámara lenta y todo el rollo. Para el lucimiento de Sly, ¿qué le vamos a decir a Sly si no lo queremos? Bueno, la verdad que la película está bastante entretenida. Yo no soy futbolero, la verdad que no soy futbolero, y eso que estuve una etapa trabajando en el Fútbol Club Barcelona. 8 añitos estuve trabajando allí de control de accesos, de seguridad en los partidos y cositas así. Que ya voy a cumplir 50 años y tengo mucha historia para contar. De hecho, yo entré a trabajar en aquella época el día de la presentación de Romario, o sea, Dream Team estaba ya todavía coleando por allí, de entrenador Johan Cruyff. Tuve la oportunidad de conocer a Bobby Robson, la verdad que un tío, pues un tío inglés, un gentleman, un caballero, súper simpático, súper enrollado. Y la verdad que mi etapa en el Fútbol Club Barcelona acabó cuando llegó Van Gaal y de presidente Gaspar. Estuve 8 añitos aproximadamente allí trabajando. Y bueno, el tema del fútbol es un tema curioso. Cuando lo ves desde dentro, todas las cositas que hay, todos los entresijos y todas las cositas, le das otro tipo de valoración al mundo del fútbol que no como cuando eres aficionado. Y la verdad que yo, desde aquella etapa que estuve trabajando en el Fútbol Club Barcelona, ya os dejaré por aquí imágenes para que veáis que es verdad. Ya os digo que salgo con 20 o 25 años menos y quizá con 20 kilos menos también. La verdad que no he vuelto a seguir nada de fútbol. Quedé como un poquito empachado. Pero bueno, tengo que reconocer que esta película está entretenida. La verdad que de fútbol hay poco, porque solo hay el partido del final, 4 momentos de entreno, pero lo que me interesa de la película es el tema de la fuga. Cómo está preparado todo el tema de la fuga. Me reí mucho recordándolo ahora cuando la he visto otra vez con el tema del muñeco, que me recordaba mucho Fuga de Alcatraz, cuando lo llevan todos, cuando están haciendo el recuento, como si fuera el Stallone, la cabeza aquella del muñeco que hacen y tal, y después empiezan a descojonarse y todo el rollo. Lo encontré todo muy suave, la película todo muy suave para llegar al final del partido, porque el personaje de Max von Sydow me pone usted en un aprieto. Si hacen todo eso, que se enteran que uno se ha escapado delante de sus morros y encima se empiezan a reír, en aquel momento lo fusilan. Ya os digo, está enfocada al público familiar y entonces la película está muy suavizada. Está todo muy limpio, no están muertos de hambre. Llegan, sí, los 4 que están trabajando por allí tirados en campos de estos de castigo, los 4 jugadores yugoslavos me parece que es, que traen, y sí que se le ve un poquito con heridas, mal vestido, pero después están todos bien alimentados, buenos colores, buena forma y todo el rollo. El campo de concentración parece un camping de verano, o sea que Segunda Guerra Mundial, pero con un poquito de... No vamos a poner cosas crudas, que esto tiene que venir a verlo la gente y que es un disfrute, fútbol y todo el rollo para toda la familia. Y la película está entretenida, tiene momentos muy divertidos. El personaje de Stallone, la verdad que tiene momentos que te ríes bastante y todo el rollo. Y en general todos, Michael Caine, todos están bastante bien. La verdad que la película es entretenida, divertida. Lástima que la edición que yo tengo no salga en extra, no te expliquen nada. Es que la verdad, te cobraban una pasta antes por los DVDs y los Blu-rays y te venían vacíos. Ahora ya se empiezan a hacer un poquito más de ediciones en condiciones, pero de esta de Evasión o Victoria, tengo la que tengo de Blu-ray y no trae nada. Un par de trailers y se acabó. En fin, comentarios, decidme qué os parece Evasión o Victoria, si os gusta, si se le considera la mejor película de fútbol de la historia y cositas así. Y vosotros mismos, decidme qué os parece todo el tema, pero no vayáis, que ahora tenemos Halcones de la Noche, del mismo año 1981. Precisamente Halcones de la Noche la rodó antes que Evasión o Victoria. Estaba preparándose ya Stallone para Rocky 3 y para Acorralado.
Bueno, Halcones de la Noche. La verdad que ahora volviéndola a ver, en mi ranking recuerdo yo que la puse bien valorada, pero ahora volviéndola a ver, la película hay momentos que no hay por dónde cogerla, ¿eh? Que se nota que faltan trozos, que faltan partes, hay cosas que dices y esto ahora por qué, pero todo eso luego lo explicaré porque hubo bastantes problemillas en el rodaje, en el montaje y cositas así por los egos de Stallone y todas estas cositas. El guionista David Shaver escribió un guión para la 20th Century Fox que en principio tenía que ser la tercera parte de las aventuras del personaje de Jim Hammond, Popeye Doyle, en la saga de películas de Friends Connection. Ya habían hecho la primera, la segunda, y esto iba a ser el guión de la tercera. Que el personaje de Popeye Doyle se tenía que enfrentar a unos terroristas o a un terrorista que iba a llegar a la ciudad de Nueva York, junto con un compañero que en aquel momento iba a ser el actor Richard Pryor, que no sé yo si es que le iban a dar un toque humorístico a la película, sinceramente, como hicieron con Superman 3, que así acabó Superman 3. Y finalmente no se hizo porque Jim Hammond no quiso y el proyecto pues lo desecharon. Y se transformó en lo que vendría siendo la película esta de Halcones de la Noche. Apareció por allí la Universal y entonces adquirió los derechos del guión y pretendía hacer una película parecida o ambientada tipo como Sérpico y buscaba a una estrella para que la protagonizara para darle un poquito de salida a la película. El director elegido en un principio fue Gary Nelson, que venía de dirigir una película de la época oscura de Disney, que de eso también hablaré algún día, que se llamaba El Abismo Negro. Pero justo antes de empezar la producción ya empezó a haber un poquito de roce y dejó el proyecto. Dijo, ahí os quedáis con vuestra película. Se buscó un sustituto de emergencia y cayó el proyecto en manos del director novel Bruce Helmuth, que la verdad es que no es que tenga una carrera muy grande. Ha hecho 4 películas y la más exitosa, la más conocida, es una de Steven Seagal que se llama Difícil de Matar. Que Difícil de Matar es una de las 4 películas, como digo yo siempre, de las primeras que hizo Steven Seagal que me gusta, junto con Por Encima de la Ley, Señalado por la Muerte y Buscando Justicia. Alerta Máxima también me la puedes poner. Las demás, olvídate. El rodaje tuvo localizaciones en Nueva York, en Los Ángeles y en París de enero de 1980 a marzo de 1980. Una curiosidad es que el primer día de rodaje, el director Bruce Helmuth no pudo asistir a la película, a rodar. Y se dice que Sylvester Stallone tomó las riendas y lo que se rodó durante ese día era cosa de él. Otras cosas que se dicen por ahí es que Sylvester Stallone quería dirigir y protagonizar en la película, pero como no se había estipulado eso en el contrato inicial, pues la Director Guilds la asociación de directores, le dijo que no podía rodar y podía dirigir, como hizo con la película de Rocky 2, porque no estaba estipulado y que tenía que buscar un director. Y por eso dicen que se contrató a Bruce Helmuth, pero que realmente quien dirigió mucho de la película fue Sylvester Stallone en la sombra. Que cada uno piense lo que quiera. Stallone, como os he comentado antes, en aquella época tenía el ego muy subido, aunque cuando lo vemos parece que es un buen tío y todo el rollo, pero en aquella época se ve que estaba muy subidito. Le puso muchos problemas a los productores porque él quería hacer todas las escenas de riesgo que pudiera. De hecho, la escena en la que sube de la barcaza hasta el teleférico, que tiene allí la reunión con Bulgaff y todo el rollo, la quiso hacer él. Y le dieron, o sea, fue buenísimo porque iba enganchado con el cable y todo el rollo, le dieron un cuchillo especial y le dijeron, si en algún momento te caes al agua, que dice que había, yo que sé, lo menos 20 metros o más, dice, te damos este cuchillo especial, que era como una especie de cuchillo de alicate, para que cortes el cable y entonces que no te ahogues en el agua y tal. Y claro, Stallone dijo, pero vamos a ver, si ya solo con la caída que hay de 20 o más de metros, es raro que sobreviva, ¿cómo voy a cortar el cable? Pero bueno, por aquella época dijo, lo voy a hacer y lo voy a hacer para que quede más real y todo el rollo. Las aseguradoras en aquella época tenían que pagar una pasta que alucinas. Bueno, por un lado tenemos a Sylvester Stallone como el detective Dec da Silva, un personaje que la verdad que las críticas no lo dejaron demasiado fino. Sylvester Stallone se quería salir un poquito de lo que ya había hecho con Rocky 1 y Rocky 2 y quería como poner un poquito más de seriedad en su inicial carrera como actor, pero bueno,
no le salieron las cosas demasiado bien. Aparte, muchas de las críticas que le vinieron era porque se parecía mucho, incluso el peinado, la barba, la manera de vestir, al Sérpico de Al Pacino. Y como se parecía mucho a policías de la época, incluso a algunos que salían en series, como Starkey Hatch, así de claro, pues dijeron, es una copia de otros personajes. Después tenemos a Billy D. Williams como el detective Matthew Fox. Matthew Fox, se parece un poquito el nombre al de Expediente X, Detective Fox. Que bueno, todos los conocemos por hacer, yo creo que su papel más reconocido es el de Lando Calrissian en la saga de películas de Star Wars, sean las antiguas como las nuevas, pero poca cosa más. Sí que ha hecho alguna película más, pero poca cosa más se recuerda de Billy D. Williams, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y después tenemos al magnífico Rutger Hauer como Bulga. Era la primera vez que daba el salto de Europa, de hecho de Holanda, donde había hecho ya alguna película con Paul Verhoeven, a Estados Unidos. Claro, cuando llegó allí, todo el sistema de rodaje y todo era completamente diferente. Incluso le advirtieron, hostia, prepárate un poquito físicamente, porque Stallone es un tío que se lo toma muy en serio, está todo el día corriendo para arriba, para abajo, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando rodaron la primera escena, que es en la que sale huyendo, que sube la escalera, va Stallone persiguiéndolo y todo el rollo, tenían que ir parando porque Hauer corría más y tenía mejor forma física que Sylvester Stallone y siempre lo dejaba atrás. O sea que, para alucinar. La interpretación de Hauer sí que fue alabada por la prensa. Este actor desconocido que viene aquí a Estados Unidos, quién es este tío, y la verdad que gustó. Lo que pasa que como hubo mucho tijeretazo a la hora del montaje, que ahora lo explicaré, pues su personaje quedó como un poquito deslucido. Simplemente lo ves como un terrorista, un psicópata que no tiene ningún tipo de determinación, parece que forma parte de un grupo y que hace reivindicaciones políticas y tal, pero aquello de por matar, pero se ve que no. Que el desarrollo de la película y todo lo que se cortó te decía las motivaciones y que puede haber alguna motivación para coger y hacer unos atentados de esa manera. Y después tenemos en un papel muy pequeñito a Lindsay Wagner como Irene, la ex mujer que están ahí, que si vuelvo, que si no vuelvo, de Da Silva, el personaje de Stallone, que bueno, supongo que la conocéis, porque es la protagonista de la serie de La Mujer Biónica. Poca cosa más. Esto de otros datos es como una sección nueva. Se podría decir que es como curiosidades, pero es sobre problemas que había en el rodaje y cositas así. No es una cosa de curiosidades, sino como una información adicional, que en algunos vídeos pues la iré poniendo. Según declararía Stallone, la película de Halcones de la Noche era una película muchísimo mejor, tenía más acción, se veía más desarrollarse a los personajes, hasta que llegó a la sala de montaje de la Universal, que según él la hicieron pedazos. Que las interpretaciones de Rutger Hauer y de Lindsay Wagner y sus personajes estaban mucho más desarrollados, tenían mucho más historia dentro de la película, y que la verdad que todo aquello que se quedó fuera de la sala de montaje, pues que fue una pena. Pero parece ser que otras versiones dicen lo contrario, que todo lo que pasó con la película fue un poquito culpa del ego de Stallone. Por un lado se dice que Universal se encontró con una película de 2 horas y media, demasiado larga, que prácticamente no tenía acción, sí que tenía desarrollo de personajes, pero no les acabó de gustar. Un primer montaje que se hizo y se utilizó como test screening, los pases estos de prueba que hace con público para que valoren la película antes de que se estrene, se enfocaba más en el personaje de Wolfgang y no en el de Stallone. Y se ve que la gente salió muy convencida. Stallone, que estaba allí con las uñas largas, dijo que cómo podía ser el protagonista de la película, el actor secundario, un tío que no conocía a nadie. Que le tenían que dar más papel a él, que cortaran trozos de Hauer y que le dieran toda la historia enfocada en él y no en el otro. Y se ve que de ahí empezaron a cortar por aquí, empezaron a cortar por allá y quedó la película que quedó. Para terminar de arreglarlo, la Motion Picture Asociación o tal, esta que siempre sale en los trailers, que son los que clasifican las películas PG-13, PG-16, no sé qué, por sus altas escenas de violencia, la clasificó X, que solo se quedaba a las películas no por. Y tuvieron que recortar más trozos todavía, más escenas violentas que había. Claro, la película se quedó pues prácticamente en nada. Finalmente, con un presupuesto de 5 millones, recaudó 19. En todo el mundo, ¿eh? O sea que la película no le fue demasiado bien. O sea, recaudar
lo que se habían gastado en el presupuesto y poquito más. Y bueno, si la ves ahora la película, sí que notas que faltan cositas y hay cosas que no acabas de entender. Después, si la ves en versión doblada, el Stallone es una de las películas, no sé qué pasaría en la época porque he buscado y no he encontrado, que no está doblada por su doblador habitual. Tiene una voz completamente diferente. Después hay escenas que lo ves que está como sobreactuado con el compañero, cuando se meten con el compañero, en plan ahí sí, ¿vale? Que tiene que hacer de policía vacilón y muy chulo y todo el rollo, pero hay escenas que lo ves muy sobreactuado que incluso yo me reía un poco, sinceramente. En cambio, el personaje de Roger Hauer, la verdad que está muy bien. El tema de la transformación del personaje cuando se opera, para la nariz, para la barbilla, para los ojos, el pelo, bueno, está cogido un poquito con pinzas, pero lo veo resolutivo. Lo pone rubio, que es como él, le quita las lentillas, se las pone azules, le quitas la barba y la verdad es que cambias. Yo ahora me quito esto, me quito la barba y me pongo el pelo de color verde y a lo mejor me tenéis que mirar 2 veces para decir, ostras, es el Gus. Eso está bien. Después el personaje de la mujer o exmujer de Stallone sale 2 veces y dice, ¿para qué sale? ¿Para qué sale? Tenemos que ir a cenar, vamos a hacer las paces, no sé qué. Todo, no sé, un poco extraño. El personaje de Stallone está ahí como amargado de la vida, hiperviolento, que lo puedo entender por la situación que se vivía en aquella época, que había bastante violencia, bueno, y ahora también por las calles de Nueva York y todo el rollo, mucho crimen y mucho robo, mucho asesinato y tal. Pero no sé, después el tema, ¿por qué le gusta a Sylvester Stallone en esta película vestirse tanto de mujer? Al principio lo vemos vestido de mujer para coger a unos que son ladrones, violadores, supuestamente también, con el compañero. Al final lo vemos otra vez vestido de mujer. ¿Por qué le gusta tanto vestirse de mujer en esta película Stallone? ¿Qué trauma tiene Stallone en esta película? En fin, la película está entretenida a ratos. En otros momentos me flojea. Y la música es bastante cansina. Sí, música de esta funky, una cosa así, pero ostras, hay veces que no me cuadra en la acción de la película. En fin, valorarla vosotros, decidme en comentarios qué os parece la película esta de Halcones de la Noche y todas estas cositas. Y si habéis visto tanto Pasión o Victoria como esta peli, ¿cuál os parece mejor de las dos? Yo creo que Pasión o Victoria, más que nada porque es más entretenida, es más suave que no está Halcones de la Noche. Y bueno, y nos vemos en un próximo vídeo de Sly Stallone o de lo que sea. ¡Adiós!